Vamos a ir viendo entonces lo que es control de natalidad, métodos anticonceptivos o planificación familiar, es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de todo esto o el tema que vamos a avanzar? Obviamente evitar embarazos no deseados. ¿Ya? Entonces lo que es el control de natalidad lo venimos conociendo, lo vienen implementando de hace muchos años atrás. ¿Ya? Desde el antiguo egipcio ya había la utilización de los métodos de natalidad. Así que es una de los métodos más utilizados, mucho más antiguos. Como les decía, los métodos anticonceptivos tienen como principal función de evitar embarazos no deseados. Y en algunos casos de algunos tipos de métodos de natalidad también previene enfermedades de transmisión sexual o las ETS. ¿Ya? Entonces, los métodos anticonceptivos obviamente son aquellos que van a reducir o impedir el embarazo. Son accesibles. Aquí en Bolivia el SUS lo cubre, los métodos anticonceptivos, todo, así que son de manera gratuita. No hay como la paciente ponga excusa y decir que por dinero no me hice métodos anticonceptivos y tengo muchos hijos. El seguro se los regala. Ya hace unos 2-3 años atrás ya incluye, todo es gratuito. Antes pagaban un cierto porcentaje, ahora es todo gratuito. Y su eficacia es bastante alta. No son 100% seguros todos, pero su efectividad, a diferencia de otros tipos de métodos anticonceptivos años atrás, están haciéndose mucho más alta su porcentaje de efectividad. ¿Ya? Entonces, como les dije, sus principales funciones es evitar que la paciente se embarace o embarazos no deseados. Dentro de los métodos anticonceptivos, como les decía, ninguno es 100% seguro. El único método 100% seguro es lo que es la abstinencia. ¿Ya? Obviamente ese tipo de método no lo van a utilizar. ¿Ya? Es imposible que le digamos a la paciente abstinencia para evitar embarazarse. Entonces por eso tenemos que orientarlas y recomendarles qué tipo de métodos de natalidad pueden utilizar. Entonces para nosotros dar una orientación a la paciente y ver qué tipo de anticonceptivos puede utilizar, previo a eso tenemos que hacer una valoración, ¿ya? Una buena anamnesis. Preguntar a la paciente si tiene alguna patología de base, saber la edad de la paciente, si está tomando algún tipo de antibióticos o algún medicamento continuamente, saber qué otros tipos de tratamiento esté realizando. ¿Para qué? Para ver qué tipo de método anticonceptivo o qué tipo de método de natalidad puede utilizar esa paciente. O sea que tiene que ser individualizado el tema del uso de métodos anticonceptivos. Por eso es importante saber todas esas características y valorar a la paciente. No todos pueden utilizar lo mismo. Entonces, todos los métodos anticonceptivos que vamos a hablar, todos son mejores, siempre y cuando se adapten al organismo de la paciente. ¿Ya? Los alumnos de atrás, por favor, silencio, ya los que están comiendo. En realidad no deberían comer en clase. ¿Ya? Si comen, guárdenme silencio, no me hagan mucha bulla. Ahora, entonces, los métodos anticonceptivos, entonces dijimos que uno, previenen métodos de natalidad. Y en algunos casos, por ejemplo, el único que es el preservativo evita enfermedades de transmisión sexual o las ETS. Entonces, podemos orientar a las pacientes que están utilizando algún método anticonceptivo también utilizar al mismo tiempo el preservativo para evitar al mismo tiempo las enfermedades de transmisión sexual. No interfiere con la fertilidad futura. ¿Por qué? Porque si mi paciente ya no quiere utilizar algún método de natalidad, nuevamente la fertilidad vuelve a la paciente. Deseo de embarazo. Por ejemplo, mi paciente ya quiere tener nuevamente un nuevo bebé, ha pasado un lapsus que ella vio determinante para tener un nuevo hijo, entonces suspendemos el método anticonceptivo y la paciente se puede embarazar con mayor facilidad. Y no aconsejable descanso. ¿Qué quiere decir eso? A veces las pacientes llevan mucho tiempo utilizando un método anticonceptivo, ya se aburrieron, se cansaron, dicen, bueno, voy a descansar 3, 4, 5 meses, no se cuidan con ningún otro método anticonceptivo y ¿qué pasa? Se embarazan con facilidad. ¿Ya? Entonces, por eso no es aconsejable que hagan un descanso. Pueden cambiar otro tipo de método de natalidad, pero no descansar. ¿Cuántos métodos anticonceptivos hay? Hay diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Ya tenemos los naturales, los hormonales, los no hormonales, los de barrera, los químicos o los DIU. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, de qué se trata cada uno de ellos, su efectividad, cómo deben utilizarlo, porque ustedes tienen que orientar a la paciente, aparte de saber qué le van a indicar, saber cómo lo tienen que utilizar. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber toda esa parte para saber orientar mucho mejor a la paciente y obviamente hacer que ese efecto sea mucho más elevado que si no lo orientan bien. Entonces lo vamos a dividir en métodos naturales, métodos artificiales y métodos quirúrgicos.
para poder entenderle mucho mejor. Hay otras literaturas que lo van a encontrar como esta clasificación de barrera, hormonal, DIU, químico, ¿ya? Pero la forma más correcta o mejor que pueden entenderlo ustedes es este cuadrito que yo les he hecho. Métodos naturales, artificiales y químicos. Ya dentro de las artificiales tenemos los hormonales y los no hormonales. Entonces los métodos naturales son obviamente aquellos que vienen del propio cuerpo de la paciente. Ya tenemos la temperatura basal, el billing o moco cervical, la lactancia materna o mela, el coitus interruptus o el método calendario. Normalmente los métodos naturales casi ya no se lo utilizan, más lo utilizan aquellas pacientes que son de bajo nivel educacional o que viven en el campo, ¿ya? El más utilizado actualmente es el método calendario. Pueden utilizar pacientes aquellas que no pueden utilizar métodos hormonales por alguna razón, por alguna patología de base o tal vez porque tienen miedo de utilizar hormonas o tal vez los métodos no hormonal tienen algún químico que le producen alergias a la paciente y por ende no pueden utilizarlo. Pero tienen que saber que estos métodos anticonceptivos, a diferencia de los demás, los naturales tienen menor efectividad. ¿Ya? Entonces, se pueden embarazar con mayor facilidad porque pueden presentarse ciertos factores que hacen que reduzca ese porcentaje de efectividad. Dentro de los métodos hormonales tenemos todo lo que incluye hormonas, pastillas, inyectables, los DIUs hormonal, lo que es el parche y el implante subdérmico, mayor conocido como chip. ¿Ya? Pueden estar hechos tanto de estrógenos como progesterona o mezclados ambos. Los métodos no hormonales están los preservativos, los DIUs no hormonal, está lo que es el diafragma, el anillo cervical, el capuchón cervical y los espermicidas. Y dentro de los quirúrgicos son llamados también parcialmente reversibles y tenemos la vasectomía y lo que es la ligadura de trompa. Entonces, como ven, hay una infinidad de métodos anticonceptivos que la paciente puede adquirir o utilizar cualquiera de ellos dependiendo de que si es apta o no. Por eso siempre les digo que cuando van a indicar un tipo de método de natalidad, primero conozcan a la paciente, pregúntele todos sus antecedentes para saber si es apto o no. Como por ejemplo, pacientes que son obesas no pueden utilizar ningún método anticonceptivo hormonal. ¿Por qué? Porque no le va a hacer efecto. ¿Ya? Las hormonas estrógeno o progesterona no actúan con el tejido adiposo. Entonces tienen que saber muy bien eso. Por ahí le llega una paciente de 120 kilos y quiere ponerse un implante. Ustedes le van a colocar directamente sin saber y la paciente se va a quedar embarazada. Entonces tienen que explicarle a la paciente que ciertos métodos anticonceptivos no son aptos para ella. ¿Ya? Entonces vamos a ir desglosando cada una de ellas. Entonces de los métodos naturales ya dijimos que existen 5 a 6 tipos de métodos anticonceptivos. Y dentro de ellos la más principal, o vamos a ir describiendo cada uno, tenemos la mela o la lactancia materna. ¿Ya? Este tipo de método anticonceptivo solo lo pueden utilizar aquellas pacientes que obviamente estén dando de lactar, que recién hayan tenido su bebé, ya sea parto normal o cesárea. Tienen indicaciones específicas, solo se puede utilizar este anticonceptivo dentro de los primeros 6 meses. Tiene que ser lactancia exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no le den nada más al bebé que el pecho de la madre. No pueden darle agua, no pueden darle mamadera, juguitos, nada. ¿Qué pasa en el cuerpo de la paciente? ¿Cuál es la fisiología que hace que mi paciente se pueda cuidar con este método y no se embarace? Cuando el bebé succiona, el pezón produce un reflejo. Y ese reflejo viaja hasta la hipófisis o adenohipófisis, donde se forma una hormona, que es la prolactina, que es la que va a dar la producción de leche. Entonces, al haber elevada producción de prolactina, manda señales al ovario para que no haya ovulación y por ende tampoco haya lo que es que el endometrio se prepare para un nuevo embarazo. Entonces mi paciente va a estar protegida por esos 6 meses de que no va a tener ovulación y no va a tener menstruación. Entonces ella se va a dar cuenta que mientras da de lactar no va a haber sangrado, no va a haber menstruación. Entonces de esa manera ella puede utilizar este tipo de método anticonceptivo, pero en algún momento que ella empieza a alterar ese tiempo que es lactancia exclusiva, disminuye la prolactina en el cuerpo y empieza a haber ovulación. Entonces por eso tampoco es 100% seguro, solo hasta los 6 meses, porque después de eso, de ese tiempo ya el bebé necesita suplemento, necesita alimento, entonces ya no se lo puede utilizar porque obviamente la prolactina va a ir disminuyendo. Dentro de las ventajas es que este método anticonceptivo es económico, ¿ya? No tiene efectos secundarios, tiene más o menos un 75% de efectividad, tampoco tienen efectos adversos,
pero lo malo o lo inconveniente es que no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Luego tenemos otro tipo de método natural, la temperatura basal. Para que la paciente utilice este tipo de método de natalidad, ella tiene que conocer cuánto es su temperatura basal, o sea, su temperatura todos los días. Todos los días tiene que medirse su temperatura. La temperatura normal, ¿cuánto es? De 36.5 a 37.5. Entonces ella tiene que conocer su temperatura basal. Supongamos que 37, todos los días tiene 37 grados centígrados. Cuando la paciente ovulan, todas las mujeres en los días de ovulación, la temperatura aumenta de 0,5 a 1 grado centígrado. Entonces mi paciente como se va a tomar todos los días la temperatura, cuando vea que está elevada la temperatura mayor a lo que estaban los otros días, entonces va a decir estoy ovulando y por ende no va a tener actividad sexual. Pero tampoco es tan efectivo, porque por ahí mi paciente está iniciando un proceso infeccioso, tal vez una infección urinaria, un proceso de resfrío o otro proceso infeccioso interno que ella no sabe, entonces se puede confundir como que esté ovulando y más bien el día que ovula va a tener actividad sexual y se va a embarazar con facilidad. Por eso tampoco es tan conveniente que la paciente utilice este método anticonceptivo, además que es incómodo que todos los días se esté midiendo la temperatura. ¿Ya? Entonces tampoco es muy recomendable. Luego tenemos otro método natural que es el Billing o las características del moco cervical. Ya en esto, ustedes saben que durante el ciclo menstrual todos los días hay producción de moco cervical, con la única diferencia que cuando la paciente ovula cambia de característica. Se vuelve más abundante, se vuelve más elástico, ¿ya? Entonces ahí la paciente cuando ve estas características sabe que está ovulando y no tiene actividad sexual. Pero también no es tan efectivo. ¿Por qué? Tal vez mi paciente está empezando un proceso infeccioso, una infección vaginal, lo puede confundir con el moco cervical y se va a embarazar con mayor facilidad. Ahora, el método del ritmo del calendario es dentro de los métodos de natalidad, es el más utilizado actualmente, inclusive en pacientes que tienen estudios universitarios, lo que sea, porque a veces tienen miedo de utilizar hormonas o porque no pueden utilizar otro tipo de métodos de natalidad. Pero este tipo de método anticonceptivo solo se pueden utilizar en pacientes que son menstruaciones regulares. No todas la pueden implementar. ¿Por qué? Porque en aquellas pacientes que son irregulares no sabemos la fecha exacta cuando ella está ovulando. Entonces, por eso se utiliza solo en pacientes de menstruaciones regulares. ¿Cómo se debe orientar a la paciente a utilizar este método? Normalmente una paciente con menstruación normal, su ciclo dura entre 28 y 30 días. Eso es lo normal. Teóricamente, en el día 14 la paciente ovula. Puede ser 2 días antes o 2 días después del día 14. Entonces, ¿cómo tenemos que orientarla? A partir del día 10 de su menstruación, hasta el día 20 son los días de peligro, o sea que la paciente no puede tener actividad sexual o si tiene, hacerlo con preservativo para evitar el embarazo. ¿Por qué? Porque esos días la paciente va a ovular. Tal vez ustedes van a decir, bueno, ovula tal vez en el 12, que tiene que ver el día 10. Los espermatozoides en el canal vaginal duran 3 días, 72 horas sobreviven. Entonces mi paciente se puede encontrar, por ahí tienen el día 11 actividad sexual y mi paciente ovuló en el día 13. Entonces todavía los espermatozoides siguen vivos y van a encontrarse con el óvulo y van a fecundar. Es por eso que los desde el día 10 hasta el día 20, otra literatura hablan hasta el 18, pero yo prefiero decirle hasta el día 20 para evitar que mi paciente se embarace con facilidad. ¿Ya? Entonces ese es el método calendario, la forma de usar, y solo en pacientes regulares. Y tampoco es 100% efectivo. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda de métodos anticonceptivos naturales? Ya. Luego, ¿Puede repetir en cuanto a la textura del moco cervical? Cuando la paciente ovula, se vuelve más espeso y se vuelve mucho más elástico. O sea que si la paciente toca el moco cervical, van a poder estirarlo con mayor facilidad, a diferencia de otros días donde es escaso. Y cuando es espeso, puede ser una barrera protectora, ¿cierto? Por el pH, porque puede destruir los espermatozoides. No, eso cuando se vuelve espeso es porque está utilizando una progesterona, que se vuelve denso, ya no espeso, se vuelve más denso, que le imposibilita al espermatozoide que se mueva con facilidad. Pero en los días de ovulación se vuelve abundante y se vuelve elástico, no se vuelve denso, ya que es muy diferente. Ahora tenemos los métodos anticonceptivos artificiales de manera hormonal. Entonces pueden estar hechos ya sea de estrógeno, de progesterona puro o una mezcla de ambos.
¿Ya? Entonces tenemos las pastillas anticonceptivas, los inyectables, lo que son los implantes, los parches o los DIUs hormonales. ¿Ya? Entonces tenemos que saber nosotros que estos anticonceptivos, las tabletas principalmente, puede ser estrógeno puro o progesterona mezclado con estrógeno. Sobre todo los que son a base de estrógeno, el principal efecto secundario es que producen quiste a nivel de las mamas. Por eso no es tan recomendable utilizar anticonceptivos a base de estrógeno mayor a 2 años, ya porque la paciente van a tener mayor tendencia a formar quistes en las mamas. Por eso siempre que encuentren pacientes que tengan de larga data la utilización de anticonceptivos a base de estrógeno, pídanle una ecografía de mama. Por eso dentro de los controles ginecológicos anual se pide una ecografía de mama para determinar o identificar mucho más rápido la presencia de quiste. ¿Ya? Entonces los métodos anticonceptivos, como les dije, pueden estar formados por estas 2 hormonas. La función principal de estas 2 hormonas es evitar que mi paciente se embarace, pero fisiológicamente actúan en diferentes lugares. ¿Ya? El estrógeno va a actuar directamente sobre el ovario. Ustedes saben que el ovario produce estrógeno. Entonces, al introducir más estrógeno, ¿cuál es el efecto que produce en el cuerpo que evita que se embarace? 1, no hay ovulación, ¿ya? Los óvulos no terminan de madurar. Es por eso que muchas pacientes que toman anticonceptivos a base de estrógenos tienen amenorreas prolongadas. Ya todo el tiempo que utilizan el anticonceptivo no menstruan. Es por este efecto. Y otro efecto es que al producir el ovario estrógeno, más le metemos más estrógeno, aumentamos la cantidad de estrógeno excesiva, lo que el cuerpo simula como si estuviese embarazada. Por ende, el endometrio no va a engrosarse y no va a haber menstruaciones. Entonces, esa es la funcionalidad que hace el estrógeno a nivel del cuerpo para evitar que la paciente se embarace. Ahora, la progesterona no actúa en ese mismo lugar. ¿Qué hace? Actúa sobre el moco cervical, haciéndolo mucho más denso. ¿Para qué? Para que el espermatozoide le dificulte llegar hasta el óvulo. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto o la funcionalidad que tiene cada hormona en el cuerpo fisiológicamente. Tienen que conocer qué patologías están contraindicadas con hormonas. Por ejemplo, pacientes obesas no pueden utilizar hormonas. Pacientes que estén haciendo tratamiento para el acné tampoco. Pacientes que tengan alguna patología de base, como por ejemplo pacientes epilépticas, pacientes con lupus, tal vez con un CA, entonces tampoco podemos utilizar hormonas. Hay pacientes que están haciendo tratamientos dérmicos, tampoco pueden utilizar hormonas. O pacientes que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, no pueden mezclarse con estos tipos de hormonas. Entonces tienen que conocer ustedes con qué tipo de patología, qué métodos anticonceptivos pueden utilizar y cuál no. Por eso es que les digo, tienen que hacer una anamnesis previa, una valoración en la paciente, hacer una buena historia clínica para saber qué tipo de métodos anticonceptivos o de natalidad pueden utilizar en esa paciente. Por eso es individualizado. No, pero que también tu progesterona o estrógeno, ¿cuál de los dos? Ya, pero eso ya depende del criterio médico, digamos, ¿no? Pero si van a utilizar solo estrógeno, no le den por más de 2 años a la paciente. Entonces, es más factible utilizar solo progesterona. ¿Ya? Yo particularmente no los indico los estrógenos para evitar ese efectos secundarios en las mamas, y peor si tiene antecedentes de que ya ha tenido quistes de mama o viene de familia con CA de mama o quistes de mama, entonces evito darle estrógeno. ¿Ya? Entonces podemos dar también mezclado estrógeno con progesterona para evitar menos efectos secundarios. Ahora, los métodos de las píldoras, ¿cómo es la forma correcta de utilizarlo? Ya, la paciente tiene que empezar a tomar a partir del 7º día de su menstruación, todos los días a la misma hora, sin olvidarse ni un día, porque si se olvida un día va disminuyendo su efectividad. Existen presentaciones de 21 y de 28 tabletas. Las de 21 tabletas, la paciente descansa los días de su menstruación. Habían pacientes que muchos se olvidaban de iniciar nuevamente el ciclo, para eso se hicieron las de 28 tabletas, para que durante la menstruación siga tomando la paciente, cosa que ni un día descanse y así no se olvide. Pero las de 28 tabletas tienen 7 tabletas extras que son placebo. ¿Qué quiere decir esta? Que no tienen ningún efecto hormonal, solo es para que la paciente lo tome y así no se olvide. Entonces, como son esas características de la toma, yo no les recomiendo las tabletas, porque muchas mujeres se olvidan, entonces se van a embarazar con mayor facilidad. ¿Ya?
Los efectos adversos de la píldora cuando llevan estrógeno, lo principal es que engordan a la paciente, salen más acné, tienen alteraciones menstruales, entonces mejor es recomendable lo que son progesterona o combinado con estrógeno más progesterona para evitar esos efectos colaterales. Aquí vemos un cuadrito de todos los que son métodos o la composición de las progesteronas. Estrógeno hay uno solo, ya la progesterona tiene muchos derivados. Entonces va a depender mucho del tipo o la marca comercial que tengan para saber la composición. Eso ya van a ir entendiéndolo a manera que ustedes vayan teniendo experiencia ya como médicos generales. ¿Ya? Entonces tienen que saber qué tipo de hormona está compuesto para saber si les sirve o no. Ya no todas las hormonas o pastillas anticonceptivas me sirven para evitar embarazo, como por ejemplo la que utilizamos para los síndromes de ovario poliquístico. Son hormonas que no me sirven para que la paciente se cuide para no embarazarse. Entonces, por eso es otra composición. Entonces, tienen que conocer ustedes qué tipo de hormonas son específicas para evitar que la paciente se embarace. Mayormente el estrógeno, solo el estradiol, y en caso de progesterona, el acetato de medroxiprogesterona sirve para no embarazarse, o el levonorgestrel, que también es un derivado de la progesterona. Mientras que la ciproterona no me sirve, solo me sirve para pacientes para deshacer los quistes, ya sea quiste de ovario o síndrome de ovario poliquístico. Luego tenemos los inyectables hormonales, que estos están a base de solo progesterona. Existen presentaciones de mensual y trimestral para que la paciente se coloque. ¿Cómo ustedes tienen que indicarlo? En cualquiera de las dos. Si es la primera vez que mi paciente se va a colocar, se coloca en el 5º día de su menstruación. Los siguientes meses se coloca a la misma fecha que se colocó la primera dosis. Ya no va a esperar que sea su 5º día para colocárselo. ¿Por qué? Porque al entrar hormona en el cuerpo, hasta que el cuerpo se adapte puede haber un desequilibrio hormonal, puede haber alteraciones menstruales y obviamente el siguiente mes, esa misma fecha no va a ser su 5º día de menstruación. Es por ello que la primera dosis se coloca en el 5º día y los demás en la misma fecha que se colocó la primera. Por ejemplo, hoy estaba en su 5º día, hoy 24, entonces todos los meses, todos los 24 se va a colocar su inyectable mensual, y si es trimestral, cada 3 meses en fecha 24. Personalmente la trimestral yo no la recomiendo. ¿Por qué? Porque es mucha carga de hormona, entonces a mi paciente le produce muchos efectos colaterales, entonces prefiero indicarle en los mensuales. Este es el más utilizado, la Depo-Provera, que es la que lo conocen el nombre comercial, es el acetato de medroxiprogesterona, ese es el que más utilizado, ese es el que utilizamos de manera trimestral. Ya ese es el que yo no lo recomiendo, porque es mucha carga. Son económicas, no valen más de 18 bolivianos, ¿ya? Pero producen muchos efectos adversos en la paciente. Pero hay otras pacientes que a pesar de lo que le indicamos que tiene efectos adversos, igual se la colocan, ¿ya? Entonces, ya si la paciente decide colocárselo no hay ningún problema. Luego tenemos los dispositivos intrauterinos a base de hormonas, igual están hechos de una progesterona de levonorgestrel. Tenemos los DIUs, es como la T de cobre, pero es a base de hormonas. Entonces se coloca de la misma manera que cualquier DIU. Su tiempo de duración, dependiendo de la marca, unos duran 2 años, otros hasta 5 años. Sí está liberando continuamente el levonorgestrel, ya saben cuál es el efecto que tienen las progesteronas. Entonces, el más conocido de nombre comercial es el Minerva o si no el Acertia, ya estos son nombres comerciales. Casi las pacientes no lo utilizan mucho este tipo de anticonceptivos porque es de costo muy elevado. En el público este no incluye, pero de forma privada tiene un costo arriba de 2.500 bolivianos solo el dispositivo. Más la aplicación y todo eso varía, más o menos llega a costar como en $500 la colocación de este dispositivo. Entonces casi no se lo utiliza muy frecuentemente. ¿Efecto colateral muy grande o no? No, porque es progesterona. Solo lo único efecto colateral es que como es un cuerpo extraño, hacer que el útero se adapte a ese cuerpo extraño, que serían las metrorragias o un dolor. Eso es el efecto colateral, igual que cualquier DIU. Sí, para evitar que el espermatozoide ingrese con sobre el ovario. Ahora, el implante subdérmico es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados actualmente porque sus efectos colaterales son menores que los otros anticonceptivos que ya hemos hablado y es el que mejor se adapta al organismo de la paciente. E inclusive se puede colocar en aquellas pacientes jóvenes. Yo la paciente más joven que he puesto es de 14 años y no ha tenido efectos colaterales. Normalmente dura entre 3 y 5 años, pero se lo recomienda ya a los 4 años cambiarla.
Dependiendo de la marca, puede venir de una barrita o de 2 barritas. Están hechas de progesterona de levonorgestrel. ¿Ya? Entonces se coloca por debajo de la piel, no tiene efectos secundarios, se coloca bajo anestesia y su colocación es rápida. En 5 minutos ya está colocado. ¿Ya? Entonces es el mejor anticonceptivo que se adapta a la paciente y el más utilizado actualmente. ¿Y cuál es el costo de ese? El implante, dependiendo de dónde se lo coloque, está desde 400 a 800 bolivianos, dependiendo de la clínica donde se lo coloquen, obviamente. ¿Ya? Creo que en Brasil es más caro, Sí, ¿no? es más caro. Pero acá hay lados que no se pagan, ¿no? Si es privado, si es público, no. No pagan. El SUS se lo cubre. Ni el dispositivo. Antes le hacían comprar el dispositivo. Ya. Ahora incluye el dispositivo también. Luego tenemos los parches, que también están a base de levonorgestrel, de liberación continua. Los parches se le debe colocar en lugares o en zonas donde haya mayor tejido adiposo para que pueda pasar con mayor facilidad. Se puede colocar en el brazo, en el glúteo, en las caderas o en la barriga, ya donde hay más tejido adiposo. Como les dije, de liberación continua, se cambian una vez por semana y descansan los días de su menstruación. En Bolivia, personalmente, yo no he visto parches, nunca los he visto físicamente, creo que no hay acá. Tal vez en otros países sí hay, pero no creo que son tan utilizables. Ya, porque obviamente la paciente se tiene que bañar, se desprende, es un poco incómodo, entonces casi por eso no lo utilizan. Ahora, las tabletas de emergencia. Ya, aquí se los nombro porque no es un método anticonceptivo por si acaso, pero se los nombro para que ustedes conozcan. Como su propio nombre lo indica, dice de emergencia. Solo se puede tomar 2 veces al año como máximo, con diferencia de 6 meses una de la otra. No es un método anticonceptivo. Van a tener muchas pacientes que vienen y entonces le preguntan ¿con qué método anticonceptivo se cuida? Con la tableta del día D. ¿Ya? Esas tabletas de emergencia producen bastante descontrol hormonal y fisiológico en el cuerpo. Sobre todo producen bastante metrorragia. Ya, entonces cuando tengan pacientes que vengan y le digan, mire doctor, doctora, estoy sangrando 2, 3 veces al mes, o los días aumentaron, mayormente me bajaba 3, 4 días, ahora me viene 10, 12 días y el sangrado es abundante, pregúntenle si es que no ha tomado esta tableta. Es una de las principales causas que produce metrorragia. Ya he tenido pacientes que lo toman todos los meses como método anticonceptivo, e inclusive he tenido pacientes que me dicen, doctora, lo tomo días antes de que voy a tener actividad sexual para protegerme. Ya no es un método anticonceptivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la dosificación es muy alta. Las pastillas anticonceptivas que toman todos los días la paciente, toda la cajita de esas 21 tabletas tiene una composición de 0.03 miligramos y otras tienen de 0.02 miligramos. Estas pastillas de emergencia tienen una carga de 1.5 miligramos. Imagínense cuántas cajas de anticonceptivos o de pastillas anticonceptivas se tienen que tomar, más de un año, que forman una tableta. Es por ello que no se debe tomar continuo. ¿Ya? Entonces, por eso no recomienden como método anticonceptivo. ¿Puede dar infertilidad? No. Efectos colaterales: no es abortiva, no produce, solamente produce metrorragia y no produce más otras alteraciones. Más bien, si mi paciente se embaraza con la tableta de emergencia, más bien le va a ayudar a que ese saco gestacional se adhiera mucho mejor al endometrio, al útero. ¿Ya? Entonces, no son pastillas abortivas. Y solo se pueden utilizar dentro de las 72 horas después de la actividad sexual. Entre más días tarde mi paciente en tomarla, ese efecto va a disminuir. Y si tienen mucho uso continuo, obviamente ya no va a hacer efecto en la paciente y se va a embarazar con mayor facilidad. ¿Ya? Luego tenemos los anticonceptivos no hormonales. El más principal de todo esto es el preservativo, ya que aparte de evitar embarazos no deseados, también previene enfermedades de transmisión sexual y se puede utilizar con otro tipo de método anticonceptivo también. ¿Ya? Entonces, esa es la funcionalidad principal del preservativo. Hay masculino y femenino, el más utilizado es el masculino y están hechos ya sea de látex o de un componente de animal. Hay aquellas pacientes que no pueden o son alérgicas al látex, entonces para eso hay de otro tipo también, de otro material. Entonces cualquier tipo de anticonceptivo de que acabo de mencionar, tenemos que saber también que la paciente no sea alérgica, porque puede ser que tenga alergia a algún componente de algún método anticonceptivo que ustedes le indiquen. ¿Ya? En algunos libros van a encontrar como métodos de barrera que está dentro de lo que es anticonceptivo, el preservativo.
Luego tenemos los dispositivos intrauterinos no hormonal, que ahí está la T de cobre, la T de plata y la mini T, ya que no tienen nada de hormona, están formados por el material que indicamos, T de cobre, que es obviamente por cobre, la de plata tiene plata y la mini T también tiene cobre, que específicamente la mini T lo utilizamos para aquellas pacientes que nunca han tenido hijos, como es pequeñita, o en aquellas pacientes que son adolescentes o tienen el útero muy pequeño. Entonces en esas pacientes para eso se hizo la mini T. Hay un nuevo que ha salido que recién me han mostrado que es en forma de círculo, ¿ya? Pero creo que, nadie lo está utilizando porque es nuevo. Tiene como 16 bolitas de aluminio y de cobre que se coloca igual dentro de la cavidad uterina. Particularmente no lo he probado todavía, pero recién he visitado con ese tipo de métodos de dispositivos intrauterinos. ¿Ya? Luego tenemos, aquí vemos, en práctica ya hemos visto cómo se lo coloca, cuál es su efectividad, cuáles son los efectos colaterales. Ya sabemos los efectos colaterales también, cuándo utilizar y cuándo no, cuáles son las contraindicaciones. Luego existen los espermicidas, que pueden venir en crema, en gel, en espuma, donde la paciente tiene que colocárselo por lo menos 2 horas antes de la actividad sexual. ¿Y qué va a ser el efecto de este espermicida? Como su propio nombre lo indica, matar a los espermatozoides, ¿ya? Para que así los 3 días que duraban reduzca y así obviamente no lleguen hasta el óvulo para ser fecundado. Cérrame la puerta, por favor. ¿Tiene algún ardor, algo así o no? No, ardor me dice. Molestia. Si la paciente es alérgica a algún componente de esto, sí, Claro. va a presentar ardor, pero normalmente no tiene que sentir nada. Luego está lo que es el diafragma, el anillo cervical o el capuchón, que están hechos de un material de silicona, que lo que hace es introducirlo y tapar el orificio cervical externo para evitar que el espermatozoide ingrese. También no es muy utilizable porque el uso es un poco incómodo. Tiene que colocárselo previo a la actividad sexual y retirárselo entre 7 y 8 días después del acto sexual hasta esperar que los espermatozoides mueran. Algunas pacientes lo utilizan para mayor efectividad con el espermicida junto, pero no lo utilizan mucho por la incomodidad que produce. Ese es el mismo, igual el capuchón, que es igual que el diafragma, más pequeñito, pero es de la misma forma que se coloca y la misma función cumple. Ya si se lo colocan dentro tapando el orificio cervical externo. ¿Puede ocasionar alguna infección? Sí. Luego, por último, tenemos los métodos definitivos quirúrgicos, que se llaman también parcialmente reversibles. Estamos hablando de la vasectomía y de la ligadura de trompa, ¿ya? ¿Por qué parcialmente reversible? Porque mi paciente por ahí se arrepiente, quiere tener más hijos, puede hacerse una cirugía reconstructiva para que nuevamente sean permeables esos conductos. En el caso de los varones, que es la vasectomía, el procedimiento lo realiza el urólogo, es rápido, es a través inclusive lo hacen con anestesia local, ya lo hacen como se encuentra en los testículos el conducto de frente, entonces a ese nivel hacen la cirugía. Es un pequeño corte, más o menos unos 3 centímetros, lo que hacen es cortar el conducto de frente, que es aquel que lleva los espermatozoides que se forman en los testículos hacia la vesícula seminal. Efectos colaterales no va a tener el paciente, igual va a seguir produciendo líquido seminal, solamente que el líquido seminal va a estar sin espermatozoides, ¿ya? Así que los pacientes no tienen ningún problema o ningún miedo que tengan para hacerse la vasectomía. Y en el caso de la ligadura de trompa, lo realizamos los ginecólogos, que mayormente indicamos para aquellas pacientes que ya tienen obviamente exceso de hijos, ¿no? O 3 cesáreas, igual o mayor a 3 cesáreas, ya indicamos una ligadura de trompa. Todo procedimiento que ustedes realicen en la paciente tiene que autorizar la paciente, ¿ya? No podemos hacer una ligadura de trompa solo porque yo quiero hacerle, porque tiene muchos hijos. Por ahí mi paciente no quiere ligarse, quiere tener 15, 20 hijos. Entonces, si ella no firma, no la puedo ligar, ni tampoco la puedo obligar a ligarse, ¿ya? Entonces, inclusive aquí en Bolivia no se puede ligar a pacientes menores de 25 años. ¿Por qué? Porque su vida de reproducción todavía le falta mucho. Y dicen su argumento es que la paciente se puede quedar viuda, puede buscar otro marido, el nuevo marido va a querer nuevos hijos, entonces no podemos ligarle a menores de 25 años, o por lo menos ofrecerle. Si mi paciente sí quiere ligarse, firma todos los documentos, no hay ningún problema, yo la ligo, ¿ya? Para evitarme cualquier problema que me quiera hacer posterior. Y estos 2 tratamientos tampoco son 100% efectivos. Hay pacientes que se han quedado embarazadas a pesar de tener ligadura de trompa, ¿ya?
el cuerpo de los pacientes, uno de otro varía. Entonces pueden volverse a conectar esas trompas. Se cortan ambas trompas. Nosotros mayormente las técnicas que utilizamos para mayor efectividad es cortar un pedazo de la trompa, costurarla o amarrarlo y quemarla, ya con el electrobisturí, para que así no tengamos probabilidad de que se vuelva a hacer permeable esas trompas, ya, para que sea más efectivo el tratamiento y mi paciente no se embarace. Ahora, efectos colaterales tampoco hay. Ustedes cuando estén en el internado, sean médicos, tal vez alguno quiera ser ginecólogo, van a escuchar que digan a la paciente, le ofrecen ligadura y ella dice, no quiero ligarme. ¿Por qué? Porque mi suegra, mi vecina, mi amiga me ha dicho que me voy a hacer más loca, me voy a buscar otro marido, voy a dejar a mi marido, me voy a cambiar de carácter. Nada que ver. Las ligaduras de trompa no producen ningún efecto adverso o colateral. ¿Ya? Solo es el conducto que amarramos, nada más. Evitamos que el espermatozoide llegue hasta el óvulo. La paciente sigue menstruando, sigue produciendo óvulo. Los óvulos, al no ser fecundados, se reabsorben solitos en el cuerpo y la paciente continúa su vida o su fisiología normal. ¿Ya? No hay ningún efecto colateral, a no ser que haga adherencia para que le produzca dolor. Ni ¿Ya? aumento de peso, doctor. Tampoco. ¿Y escuché eso de médico? Nada Aumento que de ver, peso. no tiene nada que ver la trompa a que suba de peso. Si la paciente come, obviamente se va a engordar, digamos, ¿no? Doctora, ¿se puede hacer durante la cesárea, no? Sí, mayormente si mi paciente, por si acaso en hospitales públicos, la ligadura de trompa no es indicación de cesárea. No sé si en obstetricia han llevado el tema de cesárea. Hay un cuadrito en el libro de Schwartz que dice indicaciones absolutas y indicaciones relativas para una cesárea. Ya el que sea curioso vaya y léalo. Entonces, una cesárea es una indicación relativa. O sea, puedo hacerle una cesárea como no, para hacer una ligadura. En el privado, obviamente, que si mi paciente quiere ligarse y nunca ha tenido cesárea, yo le hago una cesárea y la ligo al mismo tiempo. Pero en el público no. Todo el tiempo nos vigilan que nosotros no hagamos mucha cesárea. ¿Ya? Entonces, si mi paciente quiere hacerse una ligadura de trompa y es apta para un parto normal, entonces tiene su parto normal y tenemos 48 horas para programarla y hacerle la ligadura. Ya normalmente la ligadura en pacientes que tienen parto se hace por el ombligo. ¿Ya? Una pequeña incisión de unos 3 centímetros, por ahí nosotros encontramos las trompas, las ligamos, las amarramos y hacemos la ligadura. Por eso tengo solo 48 horas, porque el útero sigue grande. A medida que va pasando el tiempo, ese útero va reduciendo de tamaño. Entonces no voy a poder hacerlo posterior a eso por el ombligo. Entonces, si mi paciente quiere operarse, tiene esos 2 días para hacer todos los trámites y operarse. Si ya después, por ahí se acordó en el 5.º día o al mes después quiero ligarme, ya se programa como una cesárea normal para hacer la ligadura de trompa, porque ya el útero está pequeñito. Y si mi paciente se va a hacer una cesárea, ahí mismo aprovechamos y ligamos, después de hacer la cesárea, ligamos las trompas y ahí queda. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda que tengan? Doctora, la ligadura de trompa era parcialmente reversible. ¿En qué ocasiones no viene a ser reversible? Cuando, por ejemplo, pasó muchos años ya de que la paciente tuvo su ligadura de trompa, hizo ya mucha cicatrización, hizo adherencia, hizo el proceso de cicatrizal y al hacer la cirugía va a ser muy permeable o a veces no se adapta tampoco el organismo y no se hace ser permeable. En ese caso, más o menos hasta los 5 años tienen chance pero inclusive hay pacientes que ya a los 1 año, 2 años ya hacen adherencia. Tampoco se puede hacer, por eso hay que evaluarlo en cada paciente para ver si podemos hacer. Pero aquí en Bolivia yo no he visto a nadie que quiera después de ligarse volverse a desligar. No he visto ningún caso, hasta el momento no he visto ninguna paciente. Mi tía sí quería, por eso lo pregunté. Ajá. Pero no son efectivos. No son efectivas. Después de la cirugía hay que hacer más estudio, una histerosalpingografía para ver si en verdad están permeables esas trompas. Entonces, en la mayoría de las pacientes, de manera que yo he leído del exterior, no produce muchos efectos. O sea, el porcentaje de que sean permeables nuevamente es bajo. O sea, que prácticamente mi paciente va a gastar su plata en vano. Ya, gracias. ¿Otra duda que tengan? Ya, entonces pásenmelo su flash.